En el siglo XIX, el mundo tenía reglas claras. Las mujeres no dirigían orquestas, no componían obras importantes, no llenaban teatros y definitivamente no se convertían en leyendas internacionales desde niñas. Pero cada cierto tiempo aparece alguien que no encaja en su época, alguien que no negocia con los límites. Su nombre era María Teresa Gertrudis de Jesús Carreño Pi García de Sena, y su historia no empieza con fama, empieza con peso. Nació el 22 de diciembre de 1853, en la bella Caracas, pero no nació en cualquier familia. Su padre, Manuel Antonio Carreño, era el tipo de hombre que creía que la vida debía seguir reglas exactas. Escribió uno de los manuales de conducta más influyentes de América Latina, un libro que enseñaba cómo sentarse, cómo hablar, cómo comportarse. Orden absoluto. Su madre, Clorinda García de Sena y Toro, venía de una familia completamente distinta, pero igual de poderosa. Una familia conectada con la élite criolla que protagonizó la independencia. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante de verdad. La familia de Teresa estaba emparentada, por lazos de sangre y cercanía familiar, con el entorno directo de Simón Bolívar, por medio de su esposa, María Teresa del Toro Alaiza. No era un dato decorativo, era contexto. En esa casa no solo se hablaba de educación, se hablaba de historia, de poder, de romper estructuras. Ahora imagina crecer ahí. Un padre que exige perfección, una madre conectada con una historia de revolución y en medio, una niña que no encaja en ninguna de las dos cosas. Porque Teresa no era ordenada, era intensa. A los 5 años ya componía, no piezas académicas, sino ideas, sonidos que no parecían ejercicios, sino impulsos. Y eso no siempre gusta, porque el talento que no se puede controlar incomoda. Pero antes de que esa historia pudiera desarrollarse con calma, todo cambia. 1862. Venezuela entra en un periodo de inestabilidad política y su familia toma una decisión que no tiene nada de artística: irse. No por ambición, por necesidad. Destino, Nueva York. Y aquí empieza el contraste real. De una Caracas donde su apellido tenía peso, a una ciudad donde no significaba nada. De ser parte de una élite, a ser una familia más intentando sobrevivir. Pero Teresa llevaba algo que no dependía de apellidos: su talento. Y cuando lo tienes, el mundo tarde o temprano reacciona. A los 8 años, mientras otros niños intentaban adaptarse, ella estaba haciendo algo completamente distinto: impactar. Y entonces ocurre algo que parece exagerado, pero no lo es. Una niña venezolana, inmigrante, termina tocando en la Casa Blanca, frente a Abraham Lincoln, no como curiosidad, como artista. Y en ese momento, algo cambia, porque deja de ser una promesa y se convierte en un fenómeno. Poco después, aparece una figura clave: Louis Moreau Gottschalk, un músico que ya había visto talento, pero no este. Cuando la escucha, no intenta corregirla, no intenta moldearla, la reconoce. Y eso es raro, porque el mundo suele intentar suavizar lo que no entiende. Pero Teresa no era para suavizar, era para sentir. Y entonces el mundo se abre. Comienza a viajar, Estados Unidos, Europa, grandes escenarios. Pero aquí es donde esta historia se separa de las típicas historias de éxito, porque no es lineal. Teresa no tuvo una vida fácil, tuvo una vida intensa. Se casó 4 veces, no por debilidad, sino porque su forma de vivir era igual de intensa que su forma de tocar. Tuvo hijos,
vivió pérdidas, enfrentó momentos económicos difíciles. Sí, la gran pianista, la que llenaba salas, la que deslumbraba a Europa, también supo lo que era caer, y caer fuerte. En ciertos momentos, tuvo que reinventarse completamente. Cantó ópera, dirigió orquestas, trabajó sin parar. Porque cuando no tienes estabilidad, te construyes movimiento. A lo largo de su vida, compuso más de 70 obras. Pero eso no es lo más importante. Lo importante es cómo sonaban. No eran piezas frías, no eran ejercicios técnicos, eran declaraciones. En el escenario, no buscaba aprobación, imponía presencia. Por eso la llamaban la Valquiria del piano, no por delicadeza, por fuerza. Y aquí es donde todo conecta. Una niña criada entre disciplina extrema y una herencia familiar ligada a la independencia termina convirtiéndose en una mujer que hace algo completamente inusual para su época: ser libre. No libre en teoría, libre en acción. Cada concierto era una declaración, cada viaje una ruptura, cada decisión un riesgo. Y eso tenía un precio. Porque ser diferente en ese momento no era algo que el mundo celebrara fácilmente. Pero Teresa nunca negoció con eso. Los años pasan, las ciudades cambian, los escenarios evolucionan, pero ella sigue, siempre sigue, hasta 1917, cuando muere en Nueva York, lejos de donde empezó todo, pero dejando algo mucho más fuerte que un lugar, un legado. Porque Teresa Carreño no fue solo una pianista brillante, fue una ruptura. Rompió lo que se esperaba de una mujer, rompió lo que se esperaba de un artista, rompió lo que se esperaba de alguien de su tiempo y abrió un camino que ni siquiera existía cuando ella empezó. Y quizás lo más impactante de todo es esto: no fue perfecta, fue real. Tuvo errores, tuvo caídas, tuvo momentos donde todo parecía romperse, pero nunca dejó de hacer lo único que la definía: crear. Y eso es lo que la convierte en leyenda. Porque cualquiera puede brillar cuando todo está bien, pero muy pocos pueden hacerlo cuando todo se desarma. Y ella lo hizo. Así que la próxima vez que escuches un piano, no escuches solo música, escucha historia. Escucha a una niña que salió de Caracas con una herencia pesada, una disciplina implacable y un destino incierto, que llegó a Nueva York sin garantías y terminó convirtiéndose en algo que su época no sabía cómo definir: una mujer libre. Si esta historia te hizo sentir algo, si aprendiste algo nuevo, o si simplemente quieres que más personas descubran historias como esta, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Comparte este podcast con alguien que necesite inspiración hoy, porque hay historias que merecen ser contadas y otras que merecen ser escuchadas hasta el final.